Muy buenos días, señores. En otra entrega más con su servidor Samuel Santana, hoy vamos a hablarle de un caso que está hoy en la agenda de la política de República Dominicana y la corrupción que está azotando el país. Señores, y acaba de salir otro caso del diputado Miguel Gutiérrez, señores. La DEA de Estados Unidos lo está requiriendo, señores, para apresarlo y enviarlo a una cárcel de Estados Unidos. Tanto que el PRM hablaba del PLD, señor. Yo le estoy diciendo siempre en este canal que esto me huele a un poco más de lo mismo, señores. Hay un vídeo, señores, que yo le he presentado en estos días que hicimos, en el cual habla del hombre el evangelista que vino de otro país y dijo lo que iba a pasar en el país y está pasando, señores. Solamente dele un poquito para atrás a los vídeos de este canal y verá de lo que yo le estoy hablando. Este hombre no se equivocó con lo que dijo, aquel mensaje profético que habló de la palabra de Dios, de la profecía que iba en contra de los políticos corruptos del país. Ya están cayendo todos, están cayendo todos los políticos corruptos. También tenemos fotos, por aquí hay una foto donde sale este hombre, Miguel Gutiérrez, con el presidente de la República Dominicana, señores. Me va a decir usted a mí que uno de los diputados más votados en Santiago de los Caballeros, señores, el presidente no iba a saber cuáles eran sus movimientos. Eso suena raro, ¿a que sí? Vamos a dejarle un pedacito de la noticia del vídeo del señor Gutiérrez, el diputado, donde se ve la noticia, cómo se le requiere la DEA para que él sea juzgado allí en Estados Unidos. Vamos allá con el vídeo. Gracias, buenas tardes. El presidente de la República fue enérgico al rechazar acciones criminales y señaló que cada quien es responsable de sus hechos. El mandatario fue abordado cuando encabezaba el lanzamiento del Pacto Social en la UAS sobre el proceso que enfrenta el diputado del PRM más votado en Santiago, que ha devenido un importante capo de las drogas, según acusaciones de la DEA en Miami. Ya la DEA y la DNCD dieron las declaraciones sobre ese tema. El que cometa, cada quien es responsable por sus hechos. El jefe de Estado se adhirió al comunicado que hizo pública la dirección del PRM, en el que se desliga de la conducta del legislador. Cada quien que pague por sus hechos. Y señaló que los actos del diputado Gutiérrez no representan los valores del PRM como organización política, lo que confirma la secretaria general Carolina Mejía. A todo eso, ya el partido emitió un comunicado y ustedes han tenido acceso a él. No sabemos cuál es el comunicado. Sí, el comunicado ya está en la página del partido. Las autoridades federales norteamericanas destacaron la colaboración de la Presidencia de la República Dominicana y las agencias antinarcóticas en la operación en la que fue apresado el diputado de Santiago. El legislador no hizo carrera política y es un reconocido empresario en el sector inmobiliario y, según versiones, obtuvo la mayoría de los votos gracias a una inversión millonaria en la campaña. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias, Lauri Lamar. Señores público televidente, ¿han visto este vídeo de lo que le estamos hablando acerca del diputado Gutiérrez? Como lo decía nuestro amigo Freddy Veragoico, acerca de la corrupción. Le vamos a dejar el pequeño corto ahora para que usted vea cómo él hablaba de esto que está pasando ahora, hoy en día. La impunidad es lo que ha hundido nuestro país. No hay un preso, no hay un amonestado. Cada gobierno que llega dice lo mismo y no hacen nada porque llegan llenos de compromisos, con un paquete de gente robándose este país. Las tierras, los negocios, las casas, todo. Entonces, ¿a dónde que vamos a tener? ¿Qué hay que hacer? Porque yo no estoy incitando a nadie a la violencia, pero llega un momento en que uno se harta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor presidente? ¿Qué usted quiere que hagamos? ¿Que salgamos a la calle con gasolina y peguemos fuego a este país? No puede ser. Yo soy un hombre que trabajo 24 horas y no puedo dormir. Y tengo que bañarme con una lata, con una vaina. Y eso soy yo, que tengo planta en mi casa, tengo inversor y tengo pozo. Porque aquí hay que tener todo, hasta una... Muchas gracias, público televidente, por seguirnos apoyando, por estar ahí presente día tras día con nosotros, apoyándonos en este gran proyecto de nación
Recordamos a las personas que ven este canal, las personas que aún no se han suscrito a este canal, que este es un canal informativo, no es nada político. Hablamos de la política y de los aconteceres en República Dominicana. Muchas gracias. Cuando entre a este vídeo, suscríbase al canal, dele like, apóyenos en este gran proyecto de nación para nosotros poder seguir llevando esta noticia hacia el pueblo dominicano y a las personas que nos ven. Gracias, que Dios te bendiga. Hasta otra. Se van.